Rituales prohibidos en la oscuridad, historias ocultas de lo innombrable. En las sombras, lejos de la luz del día y del escrutinio público, existen rituales que pocos se atreverían a mencionar. Son ceremonias que han trascendido generaciones, pasando de boca en boca entre aquellos que buscan poder, conocimiento o simplemente la capacidad de alterar la realidad. No son rituales comunes, no están diseñados para la paz o la meditación. Estos son rituales prohibidos, ocultos en la oscuridad, que llevan consigo promesas de un precio terrible. Y, sin embargo, hay quienes no pueden resistir la tentación de lo desconocido, arriesgando su cordura, su alma, o incluso más, por el privilegio de desvelar estos secretos. Las leyendas sobre tales rituales han existido por siglos, susurradas en las noches más largas, relatadas por aquellos que afirman haber presenciado lo imposible. Pero, ¿qué sucede realmente cuando alguien realiza uno de estos actos? ¿Qué fuerzas despiertan? ¿Y cuáles son las consecuencias cuando lo prohibido se revela? Estas historias no son solo advertencias, son relatos reales de lo que ocurre cuando cruzamos los límites entre lo conocido y lo innombrable. 1. La noche de la sombra silente. La primera historia nos lleva a una pequeña villa en Europa del Este, un lugar donde las tradiciones ancestrales seguían profundamente arraigadas. Se decía que, en las noches más oscuras del invierno, justo antes de la llegada del solsticio, los ancianos se reunían en secreto para llevar a cabo un ritual antiguo. Era conocido como la Noche de la Sombra Silente, un ritual que, según las leyendas, permitía a quien lo realizaba convocar. Estos rituales, prohibidos por las antiguas leyes del alma y ocultos por el miedo a las consecuencias, son algo más que simples supersticiones. Son puertas. Puertas que abren lo desconocido, lo temido, lo que jamás debería ser perturbado. En la quietud de la noche, cuando la humanidad duerme, hay quienes se adentran en lo prohibido, en busca de secretos que no deben ser desvelados. Pero todo tiene un precio. Y a menudo, ese precio es aterradoramente alto. ¿Qué lleva a alguien a adentrarse en los caminos oscuros, donde el peligro no solo es físico, sino espiritual? En los siguientes relatos, exploraremos historias de personas que, por ambición, curiosidad o desesperación, decidieron realizar rituales secretos. Descubriremos los horrores que se desataron a su paso, y cómo el eco de sus acciones resonó mucho después de que sus vidas fueran devoradas por la oscuridad. 2. El ritual del espejo de sangre. En un pequeño pueblo de Europa del Este, circulaba una antigua leyenda sobre un espejo que no reflejaba solamente la realidad, sino que conectaba con algo más, algo del otro lado. Según la historia, quien realizaba el ritual del espejo de sangre podría ver su futuro, pero no de la manera que uno desearía. Los rumores decían que el espejo mostraba no solo el destino, sino la muerte, tal y como te encontraría en los últimos momentos de tu vida. Marta, una joven mujer atrapada en una vida de desesperación y pobreza, encontró un viejo manuscrito que detallaba el proceso. Con un espejo robado de un cementerio, y siguiendo al pie de la letra las instrucciones del libro, se encerró en su sótano una noche de luna nueva. Las velas formaban un círculo a su alrededor, y la sangre, obtenida de una pequeña herida en su palma, fue derramada sobre el espejo mientras recitaba las palabras prohibidas. El espejo primero mostró su rostro, pero en lugar de reflejarlo, la imagen en el cristal comenzó a distorsionarse. Sus facciones se alargaban, su piel se marchitaba, y de repente se vio a sí misma, vieja, frágil, agonizando en lo que parecía una cama de hospital. Pero detrás de ella, una figura oscura se asomaba. Nunca había estado sola. Aterrorizada, Marta rompió el círculo de velas, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, escuchó susurros en su habitación. Nadie la creía, por supuesto, pero las sombras en su casa empezaron a volverse más densas, más presentes. Menos de un mes después, fue encontrada muerta en su hogar. Su cuerpo yacía en la misma posición que había visto en el espejo. Nadie pudo explicar cómo una mujer tan joven podría haberse marchitado de esa manera tan rápida y grotesca. El espejo fue enterrado con ella,
pero la leyenda persiste. Aquellos que aún buscan respuestas de lo prohibido, tal vez encuentren algo más que simple sabiduría. Si te está gustando este video, comenta y comparte a tus siniestros amigos. Suscríbete y dale like para que no te pierdas nada. Continuamos. 3. La danza de los condenados. En las catacumbas subterráneas de París, más allá de las rutas turísticas conocidas, se oculta un espacio que ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales para prácticas oscuras. Es un lugar donde el eco de los rituales perdura en las paredes, donde los huesos humanos sirven no solo como decoración, sino como testigos mudos de los actos que se han llevado a cabo allí. El Círculo de los Condenados es un ritual clandestino que, según se dice, fue practicado por algunos de los aristócratas más poderosos de Francia durante la Revolución. Ellos, temerosos de perder su poder ante la guillotina, recurrieron a métodos más siniestros para intentar evitar su destino. La ceremonia consistía en una danza en la que los participantes, vestidos con túnicas negras, ofrecían tributos de sangre a entidades antiguas, invocando su protección. Lo macabro del ritual es que se realizaba sobre un círculo hecho de cráneos humanos, dispuestos de tal manera que sus ojos vacíos parecían observar a quienes se atrevían a bailar sobre ellos. Aquellos que participaron en el ritual creían que estaban asegurando su vida, pero lo que obtuvieron fue mucho peor. Aunque algunos lograron evitar la guillotina, murieron en circunstancias aún más espantosas. Se dice que los espíritus invocados no solo se llevaron su alma, sino que los condenaron a vagar por las catacumbas eternamente, danzando en la oscuridad. Hasta el día de hoy, hay quienes aseguran haber oído el eco de pasos, susurros y el sonido de una música que parece surgir de las profundidades de las catacumbas. Algunos exploradores, valientes o insensatos, que han descendido demasiado profundo, han desaparecido sin dejar rastro, como si la danza aún reclamara nuevas almas. 4. El culto de los silentes. En una región montañosa del norte de Japón, existe un culto que ha sido prohibido desde la antigüedad. Los silentes, como se les conocía, eran un grupo que creía que el silencio absoluto era la clave para alcanzar una conexión directa con fuerzas del más allá. Pero no cualquier silencio, se trataba de un vacío completo, no solo en el habla, sino también en el pensamiento. El ritual de los silentes se llevaba a cabo en un templo oculto entre las montañas. Los participantes, que eran elegidos por el sumo sacerdote, se sumergían en un trance inducido por extrañas hierbas y comenzaban un proceso de vacío mental que duraba días. No se permitía ningún ruido, incluso la respiración debía ser controlada para evitar cualquier sonido. Sin embargo, lo que descubrían aquellos que participaban en este ritual era aterrador. Al vaciar sus mentes, se abría un canal hacia algo que no pertenecía a este mundo. Algunos describían visiones de sombras que se acercaban lentamente, figuras que acechaban en el borde de su conciencia. Para otros, la experiencia era peor, sentían como algo se apoderaba de su cuerpo y su mente, consumiendo su identidad por completo. Aquellos que sobrevivían al ritual nunca volvían a ser los mismos. Los habitantes locales contaban que quienes regresaban de las montañas permanecían en silencio para siempre, incapaces de hablar o de conectar con los demás. Sus ojos vacíos reflejaban el abismo en el que habían caído. Con el tiempo, el templo fue destruido y las prácticas prohibidas, pero algunos creen que el culto aún existe en las sombras, esperando el momento adecuado para resurgir. 5. El enlace de la sombra. En lo profundo de los bosques de Escandinavia, hay un ritual antiguo que ha sido transmitido entre las familias de ciertos clanes, conocido como el enlace de la sombra. La ceremonia se utilizaba en tiempos de guerra, cuando los líderes querían asegurarse de que sus enemigos fueran derrotados por fuerzas invisibles. El ritual invocaba a un ser conocido como la sombra, un ente que acechaba en los bordes de la realidad, esperando ser llamado. La leyenda dice que, para controlar a este ser, uno debía sacrificar una parte de su propia alma. El ser sería entonces vinculado al sacrificante, obedeciendo su voluntad y destruyendo a sus enemigos.
Sin embargo, cualquier error en el ritual podría significar que la sombra no solo se liberaría de su vínculo, sino que consumiría a quien la invocó. En una fría noche de invierno, un joven llamado Eric, ansioso por vengarse de aquellos que habían asesinado a su familia, decidió realizar el ritual. Siguiendo instrucciones que había encontrado en un libro de su abuelo, preparó el terreno en el bosque, dibujando los símbolos en el suelo con cenizas y sangre. A medida que la noche avanzaba, Eric sintió una presencia a su alrededor, una sombra que parecía moverse con la brisa, pero que no era parte de este mundo. Sintió el frío tocar su piel, pero no era el frío del viento. La sombra estaba allí. En un instante de terror, Eric olvidó las últimas palabras del ritual. La sombra, liberada, se abalanzó sobre él. Los gritos de Eric resonaron en el bosque, pero nadie acudió a ayudarlo. Su cuerpo fue encontrado días después, pálido, sin una gota de sangre, pero con una sombra que parecía sonreír en su rostro. Desde esa noche, se dice que el enlace de la sombra sigue activo. Los cazadores que se adentran demasiado profundo en los bosques aseguran haber visto figuras oscuras moviéndose entre los árboles, observándolos desde la penumbra. Los rituales prohibidos en la oscuridad son algo más que mitos o supersticiones, son advertencias. La búsqueda de poder, de conocimiento o de respuestas más allá de lo que podemos comprender siempre ha atraído a la humanidad hacia lo prohibido. Pero aquellos que deciden cruzar esas líneas, que se adentran en lo que no debería ser tocado, casi siempre encuentran un destino aterrador. En un mundo donde lo inexplicable sigue acechando en las sombras, queda una pregunta: ¿te atreverías a realizar alguno de estos rituales? Si lo haces, ten cuidado. No todas las puertas que se abren en la oscuridad pueden cerrarse de nuevo. Y cuando cruzas el umbral, puede que lo que encuentres al otro lado no sea lo que esperabas. Muchos éxitos. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.